Usted sabe que hay oficios que lamentablemente desaparecen. Entre ellos se encuentra uno que es muy noble, que es muy útil y que tiene que ver con ese algo maravilloso que son los libros. ¿A qué oficio me refiero? Pues al de encuadernador. Por eso me dio tanto gusto saber que en la calle de Lorenzo Boturini hay un lugar donde justamente se puede aprender esta actividad. Tengo en la línea a don Salvador Medina, que me da mucho gusto conocer en persona. Ya había oído hablar, por supuesto, de usted y de su encuadernadora. Cuénteme, ¿desde qué año están ustedes dedicados a esta actividad? Hola, buenos días. Mucho gusto. Como usted dice, un oficio tan noble que hemos vivido de él desde hace, yo creo que aproximadamente unos 65 años, tan noble que hemos vivido todo este tiempo, pues de la encuadernación del oficio. Todo esto viene desde mi abuelo, desde 1967, él abrió su primera encuadernación, pero ya habría tenido un aprendizaje previo con su tío abuelo hace también muchos años, y él es con el que empezamos en la encuadernación desde 1967. ¿Estaba ahí el taller de encuadernación o en otra dirección? El taller de encuadernación, de hecho su taller sigue en pie, él ya está retirado, por ende se manejan ya otras cosas, ya no es encuadernación, pues ya está a punto de cerrar esa encuadernación como tal. Ya estamos a días de que cierre. ¿Dónde se encuentra? Está en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma. ¿A su abuelo cómo se llama? Salvador Medina. Si dejan de encuadernar o de ocuparse de este trabajo, ¿qué va a haber en ese local? En realidad se vendió el local como tal, fue la venta del local y ya lo que van a hacer ahí, pues creo que van a abrir como un bar o algo así. ¿Su padre cómo se llama? Mi papá se llama Marco Antonio Medina. ¿También es encuadernador? Con él, afortunadamente, ya cuando cierre esta encuadernación de mi abuelo, que ya no está, vamos a hacer la penúltima encuadernación en la colonia Roma de la familia. Mi papá abrió ahí en 1987 en la calle de Mérida, número 19. La encuadernación sigue en pie, es nuestra encuadernación matriz. ¿Reciben toda clase de libros? Toda clase de libros y los años que tengan. Hemos recibido de 1500, 1600, 1700, también muy actuales. Todo lo que sea de libros, nosotros lo conservamos, reparamos, le damos tratamiento. ¿Cómo hacen que empaten los nuevos materiales con los que datan del siglo XVI o XVII? Pues justamente hay materiales que son muy parecidos, antiguos, a muy nuevos. Nos pasa mucho con un material que se llamaba percalina, que se usaba en los tiempos de la encuadernación de los 1900 y antes. Todavía duró hasta los 1950 aproximadamente, pero desapareció. Pero después de la percalina sacaron otro material que se llama queratol, y el queratol es muy parecido a la percalina. Ahí afortunadamente tuvimos como esa igualdad de materiales. Cuando no se le parece el material, pues tenemos que ver qué material inventamos, qué material creamos, qué material mínimo le combine y le damos la textura adecuada con bastantes métodos que aquí utilizamos. ¿Cuántas personas trabajan con usted aquí donde se encuentra? Aquí donde me encuentro trabajan 2 personas conmigo. Bueno, somos 3. Las clases de encuadernación, ¿a qué hora se imparten y quién las da? De hecho, van a empezar el próximo lunes 10 de abril. Va a ser la primera clase a las 10 de la mañana. Van a durar 2 horas y media cada una. Yo voy a dar las clases. Qué bien. ¿Cuántas horas dura un curso? En total duran 5, 10, 15, duran 20 horas total el curso y dividido en 2 horas y media. ¿Las personas tienen que llevar el material para trabajar o ustedes se los dan? No, yo le doy aquí todos los materiales. Lo único que no doy aquí, como aquí también nos vamos a dedicar a la venta de herramienta para encuadernación, se hace aparte la venta de la herramienta y esa ya es del alumno. La persona que llega a tomar el curso tiene que tener estudios previos o cierta edad o cierta condición. No, nada.
Yo dejo que todo el mundo que quiera, todas las personas que quieran aprender el oficio son bienvenidas. Antes de trabajar aquí, antes de dar usted esta clase, ¿hubo otra persona de la familia que lo hiciera, que fuera maestro de encuadernación? Como tal, así no. No, mi abuelo ha sido maestro, pero por su propio trabajo. O sea, de que llegaba gente y él les enseñaba más o menos para que se hiciera la producción de los libros y hasta ahí. Tengo una curiosidad, Salvador. ¿Cómo llegan las personas a querer inscribirse en el curso? ¿Cuál es la razón que los mueve a hacer esto? Pues muchas veces me ha tocado bastantes comentarios y la gente que me dice que, como usted me lo comentaba, que el taller, el oficio de encuadernación como tal es, o muchas veces les trae recuerdos, o muchas veces algo que siempre quisieron aprender, o muchas otras veces son lectores que quieren, en vez de gastar, este es un oficio que muchas veces se considera, ¿cómo decirlo? Como no necesario ya para algunas personas que se quieren ahorrar como eso. Es un lujo, pues. Es un lujo, y para mucha gente que me dice, yo quiero aprender, para yo mínimo aprender, para coser mis libros. Imagínese qué bonito ponerle abrigo, hacerle una casa a páginas que de otra manera se habrían perdido. Vamos a tener que hacer un corte, Salvador, y regreso enseguida con usted. Claro que sí. Seguimos conversando con don Salvador Medina acerca de una actividad que lamentablemente va desapareciendo, pero que gracias al empeño que ha puesto en este trabajo, pues yo creo que se está fortaleciendo. Entre las personas que quieren tomar clases, ¿hay mujeres? ¿Hay niñas? Claro que sí, hay mujeres. Por el momento, niñas, no me ha tocado, pero estoy seguro que en su momento va a caer, porque sí hay mujeres interesadas. De hecho, aquí en el taller como tal, yo tengo a mi pareja, es mi equipo. Ella como tal estoy enseñando el oficio, y justamente me enorgullece mucho porque en mi familia no hay muchas mujeres encuadernadoras. Hubo muy pocas, y ahora que mi pareja está aprendiendo, pues a mí me da mucho orgullo que ya está en el oficio y ya lo está arrancando perfecto. Qué maravilla. Oiga, cuéntame, por cierto, ¿cuántos talleres de encuadernación cree usted que hay en la ciudad? Porque hace poquito había uno en La Condesa y desapareció. Yo creo que talleres de encuadernación de libro viejo, yo creo que no hay más de 10 encuadernaciones, Encuadernaciones como tal, hay de mucha maquila, hay como de producción y así. Pero taller como lo es el oficio, yo creo que sí no hay más de 10 en toda la ciudad. ¿Sabe usted cuál es el taller más antiguo? Yo tenía entendido que era un taller que estaba en la colonia Roma, que lamentablemente a mí me tocó vivir en carne propia su clausura. Era la Mexicana de Encuadernación, ahí también trabajó mi abuelo. Esa encuadernación venía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1942-41 abrieron como tal. Esa no era la más vieja en su momento, pero cerraron las más viejas, y esa cerró en el 2015, si no mal recuerdo. ¿Tiene alguna sucursal, si lo puedo llamar así? La Mexicana de Encuadernación no. Estos talleres de encuadernación son en sí mismos un lugar maravilloso, tienen algo de mágico, pero también son mágicas las herramientas que usan ustedes para trabajar. ¿Me podría decir los nombres de esas herramientas? Claro que sí. Para empezar, la herramienta más importante del encuadernador son las manos. Eso es de ley. Y la segunda más importante, uno podrá decir que son fierros, si no es esto, que es la plegadera. La plegadera es la iniciación del encuadernador en la encuadernación como tal. Esta como tal está sin moldear, sin nada, está cruda. Se le da un tratamiento donde llega a ser tan suave este hueso, y aparte toma un color muy bonito como amarillento. ¿Qué tipo de trato se le da para que adquiere ese colorido? Por ejemplo, se le dan varios baños de aceite, se lija bastante, se le da una forma con la misma lija un poco más redonda, y yo creo que así tarda como medio año, y si no la tratas así, con el mismo trabajo, después de unos 2-3 años, toma su forma. ¿Hay una tercera herramienta necesaria?
Sí, como todo, las tijeras. Las tijeras son necesarias. Estas tijeras de encuadernador, fíjese que antes usábamos tijeras de pollero, o sea, de esas muy grandes, muy toscas. Yo cuando me voy al taller de mi papá, él ya usaba estas tijeras como tal. Y yo veía la facilidad con que estas, me dijo, son especiales de encuadernación porque no te lastiman las manos, no necesitas ser como tan fuerte, tan hábil. Y estas tijeras, la verdad, lo son todo. ¿Son difíciles de conseguir, Salvador? La plegadera y las tijeras no, como tal no. Pero, por ejemplo, es que hay varias herramientas, por eso yo las enumero. Lo que le sigue, por ejemplo, vendría siendo el martillo. Este martillo se llama martillo de zapatero, que son martillos pequeños. Y estos como tal nadie los vende. Estos sí son muy, muy difíciles de conseguir. Si usted ve, es un martillo muy pequeño. Este se utiliza para sacar los redondos del libro, para hacer el montado del libro. Salvador, ¿cómo lo consigue? ¿Lo manda a hacer? Sí, se tiene que mandar a hacer a fuerzas con un herrero. Y el mango, ya sea que consigamos alguno de escoba, alguno pues sí, algún mango de madera, solo así se puede hacer. Antes sí tenían a la venta los zapateros, igual allá en el centro se conseguían, pero ahora es imposible conseguir estos martillos a menos que se manden a hacer. Seguimos con la enumeración de las herramientas. ¿Qué viene? Claro, lo que le sigue yo creo que ya vendrían siendo herramientas estos son para la manualidad de la encuadernación, para la manualidad de la pasta. Lo que vendría siendo sería como algo así, este tipo de herramientas. Este se llama gacetín de mano, gacetín manual. Estas cosas están hechas de bronce. Aquí tiene sus acabados de bronce. Este tiene la rueda como tal. En esta maquinita se le mete la tipografía. En esta se graban los libros a mano, así, con los títulos, los adornos, los hilos. Esta maquinita se calienta. Antes mi abuelo me comentaba cómo estas máquinas se calentaban con vela, pero claro, la vela es peligrosa. Ahora la calentamos con parrilla, y la parrilla lo que hace ya es calentarlo. El bronce mantiene el calor, se le mete la tipografía, los títulos, y así es como graba totalmente a mano. Ya con estas herramientas, también esta es una herramienta muy difícil de conseguir. Con estas herramientas se evitan mucha maquinaria pesada, mucha maquinaria grande, que muchas veces, esto es mucho más barato que una máquina muy grande de dorado que se llama de hot stamping. ¿Falta algo por mencionar, alguna otra herramienta? No hace falta nada. Ahora, de todas las que nos ha mencionado, ¿hay alguna que perteneciera a su padre o a su abuelo? De estas solo el martillo y las tijeras de mi papá, como tal. Esta fue una herencia, esta perteneció a mi tío abuelo. Mi tío abuelo también se dedicaba a la encuadernación como tal. ¿Cómo se llamaba su tío abuelo? Raúl Medina. ¿De dónde es la familia Medina? La familia Medina, nosotros somos de aquí de la Ciudad de México. El único que no es de aquí es mi abuelo, que él nació en Michoacán, pero se vino aquí a la ciudad a los 5 años. Bueno, se vino toda su familia. ¿Él siempre fue encuadernador o tuvo otras actividades, otros oficios? Él estuvo en una escuela de lenguaje de señas. Estuvo a la vez que estaba en la encuadernación, a la vez entró al instituto de las lenguas y ahí aprendió la lengua de señas. Era maestro de lenguaje de señas como tal. ¿Le enseñó a usted el lenguaje de señas? Me enseñó muy poco, pero mi abuelito yo tenía compañeros sordomudos. Mi abuelito los tenía, pues sí, prácticamente de empleados, y yo con ellos aprendí mucho el lenguaje de señas, y muchas cosas. Yo estoy aprendiendo muchísimo con usted, cosa que me llena de alegría. Lo que no me llena de alegría es hacer un corte, pero es inevitable. Regreso enseguida. Claro, no se preocupe, gracias.
un abuelito sabio que conocía el lenguaje de señas que necesitan las personas sordomudas para poder comunicarse. Salvador, me dijo usted que muchos de sus compañeros eran sordomudos. ¿Por qué? Porque mi abuelo, al estar en el instituto había muchos niños como tal, y eran los tiempos de México de los 1960s y 70s, donde mi abuelo me contaba cómo, y era con todos los niños en general. Mi abuelo tenía su encuadernación, llegaba la mamá con el niño o con el adolescente y decía: aquí tiene a mi hijo, aunque no le pague, enséñele un oficio. Y así se hizo de varios alumnos, y entre ellos muchos sordomudos del instituto. Sus mamás sabían que mi abuelo era encuadernador en su trabajo normal, ¿no? Y las mamás de estas personas se las dejaron a mi abuelito como tal, y de ahí se pudo hacer de gente sordomuda como tal. Por eso, después de todos esos años, la segunda persona que fue trabajador de mi abuelito era sordomudo, que hasta ahorita todavía me tocó a mí en la encuadernación de mi abuelo. O sea, yo de él aprendí también mucho. Es un maestro encuadernador excelente. ¿Cómo se llama él? Se llama Guillermo. ¿De dónde es Guillermo? Él es de aquí, de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, es de Iztapalapa. Bueno, él vive allá como tal, pero él siempre ha estado aquí en la Ciudad de México con nosotros en la Colonia Roma. O estaba, ya también está retirado. Dice usted que los personas que se dedican a la encuadernación y que son sordomudas le han enseñado muchas cosas, aparte de decir groserías en el lenguaje de señas. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que le han dejado? El que vale más. Yo a esa persona, a Memo, a Guillermo, lo quiero mucho, lo estimo mucho, porque me enseñó. Yo, cuando él empezó a trabajar nuevamente con nosotros, él ya estaba, yo creo que yo tenía como 20 años y él tenía como 62, 63 años. Pero la máxima enseñanza es que él es un triunfador en la vida. Él es un triunfador en la vida, aparte de, pues, él no se ve como minoría, él no se ve como alguien, disculpe la palabra, no se ve como alguien inútil, no se ve como alguien, sino él todo el tiempo, yo con él conversaba y me sabía leer los labios. Yo muchas veces ya no me sabía como qué decirle en lenguaje de señas, y él me sabía leer los labios, y aparte de que hablaba un poquito, comprendía las letras, comprendía sus sonidos sin escucharlos, y así podía hablar un poquito. De hecho, se me hace, yo creo que de las personas más inteligentes que he conocido por ese tipo de cosas. Y aparte me enseñó mucho en el oficio como tal, como le digo, y él nunca se rindió. Tuvo todas, si usted lo quiere ver, tuvo para perder, tuvo para rendirse, y él jamás se rindió. Él fue mi mano derecha en la encuadernación de mi abuelo como tal, porque era una persona que yo le podía decir: ¿sabes qué? Tenemos 50 libros, los voy a hacer, tú dóralos, así grábalos. Y él solo se los grababa. Era como una persona muy fiel también, ¿sabe? Me hubiera encantado conocer a don Guillermo. Lamentablemente no ha sido así, pero hoy, gracias a usted, me ha acercado una persona ejemplar. Una persona que dice: tengo la vida y por lo tanto soy un triunfador. Es una lección extraordinaria. Sí, exactamente. Hace un momento tomó usted el libro y hablaba de dorar la orilla de las páginas. Un oficio tiene herramientas, pero tiene algo maravilloso, que es un lenguaje particular. ¿Cuál es el lenguaje particular de los encuadernadores? Un lenguaje que vaya describiendo las etapas del oficio. Pues por ejemplo, el encuadernador sí como tal, por ejemplo, a este no lo llamamos, bueno, ya al final, ya cuando está terminado, ya lo podemos llamar libro. Antes no se le llama libro, antes a esto se le llama pasta, al libro se le llama contenido, a esto se le llama dorado o hot stamping, a estos, incluso los grabados, los adornos tienen sus nombres. Este es hilo, las líneas son hilos, las flores son florones como tal, también estos son florones, las letras son tipografía, por dentro la hoja que pega aquí se llama guarda,
Aquí hay otro detalle que es una telita que se llama cabezada también. La tiene de los dos lados. Aquí el realce que tiene se llama costilla de libro. Esta parte de las orillas del libro se llama canto. ¿Ha usted encuadernado libros en otros idiomas? Sí, bastante. Desde latín, francés, alemán, ruso, italiano, español. Incluso me llegó un libro hace no mucho tiempo. Ahí lo tengo, de hecho, porque el cliente me dejó sacarle una copia. Está en maya quiché el libro, pero la edición es muy buena porque viene maya quiché y al mismo tiempo que vienen las palabras en maya, vienen traducidas al español. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama El Popol Vuh. Ah, bueno, pero qué maravilla tenerlo ahí en esa edición. ¿Usted tiene una biblioteca en su casa? Sí la tenía, nada más que ahora la transporté a este taller, ya que aquí lo que quiero hacer es una zona de lectura. Quiero hacer una zona donde no tengo como tal venta de libros. He recibido bastantes donaciones también de libros, pero como tal quiero hacer aquí un área de lectura gratuita, que la gente pueda venir aquí a leer sin ningún problema. Y pues todos los libros que tenía allá los transporté para acá. ¿Cuál es el primer libro que recuerda haber encuadernado? Uy, yo creo que, si no mal recuerdo, Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer. ¿Quién se lo regaló? ¿Quién se lo puso en sus manos? Como tal era de un cliente así, de un cliente cualquiera. Llegó con nosotros y fue el primer libro que mi abuelo dijo, hazlo tú ya sabes cómo se hace. Y después de esto, mi abuelo tenía el libro y me lo regaló como tal. Pero ya no el libro, ese del trabajo se entregó. Y como tal el libro, mi abuelito también me dijo, este es el primer libro que yo también leí, que me acuerdo, me dijo, y me lo regaló en otra edición que todavía conservo, de hecho. A la hora que cierra su taller, no solamente termina su actividad, sino que deja atrás, bien guardaditas, historia de los libros y desde luego historias de la gente. Me dio mucho gusto, Salvador, conocerlo y espero muy pronto visitarlo en su taller. Hasta muy pronto. Con mucho gusto, aquí es bien recibida, esta es su casa, para quien quiera esta es su casa. Muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego.